Este video fue expuesto en el canal de YouTube de Kilulu. En este se puede ver a un grupo de jóvenes quienes decidieron realizar una exploración urbana en un túnel abandonado a altas horas de la noche. Temerosos, se adentraron poco a poco en este túnel, solamente con cámara y linternas en mano. Entre más se adentraban en el túnel, más sentían el temor invadir sus cuerpos. Al llegar a un punto se desviaron, ya que el líder que los guiaba le pareció ver algo dentro de este túnel. De un momento a otro, algo parece sorprender a los chicos corriendo desesperadamente hacia ellos, y es cuando la grabación se corta. Si colocamos esto en cámara lenta, podemos observar bien que parece una persona muy fuerte, o incluso algunos espectadores que han visto el video dicen que podría tratarse de un ser sobrenatural. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que piensas tú? Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. El siguiente video me lo envió Dai Matilla por mi cuenta de Instagram. Este es un video en un hospital en Santa Fe, Argentina. En este podemos ver algo realmente estremecedor para quienes lo grabaron y lo han podido ver. Presta mucha atención. Mira, no, mira. no. Ah, no puede ser, mira. No, mira. Es una fantasma acá, loco. No te puedo creer, la puta. No, lo que le parió, no. Acá podemos ver esta silla de ruedas que se mueve por sí sola. No solo hacia adelante, sino que hace varios movimientos por sí sola. Esto ha llamado la atención de muchos espectadores que en línea han especulado de qué podría tratarse. Unos concluyen que puede ser un fenómeno paranormal real, aunque otros también opinan que podría estar montado o que simplemente la silla de ruedas se mueve por inercia. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. No tenemos mucho contexto acerca del siguiente video, solo que unos exploradores urbanos se adentraron en un cementerio en México. Tras estar realizando su investigación, se toparon con una tumba de una persona llamada Elizabeth, y es donde el terror se desató. Es un demonio. Acércate para que lo grabe cerca. Se está moviendo. Elizabeth, ¿estás aquí? Mira. Va a salir, compa. Mira cómo se mueve, Mira. ¿Cómo se está moviendo la tierra? Mira, si quiere, grábale frente, para decir, mira más. Mira. Elizabeth, sal. Se está manifestando, güey. Sal, Elizabeth. Cuidado. ¡Uy! ¿Elizabeth? Se está moviendo. ¿Quieres salir, Elizabeth? Mira, se está moviendo.
está moviendo, güey. moviendo. No manches, güey. Literalmente es la tierra. Se está moviendo la tierra como que La quiere tumba salir se de la está tierra. moviendo, güey. Va a salir, güey. Va a salir, güey. Oh, ay, atrás de ti. Hay una mujer atrás de ti. ¡Ay, se cayó la tumba, güey! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡La cruz! Podemos apreciar claramente cómo la tierra que está fresca en esta tumba se está moviendo como si se tratase del cuerpo de la persona queriendo salir de la mismísima tumba. Espectadores especulan que podría tratarse de algún animal enterrado y no de una persona, aunque también escépticos piensan que esto podría tratarse de un montaje, y hay quienes afirman que el espíritu de esta persona volvió a entrar en su cuerpo y quiere salir de la tumba. Pero la última decisión la tienes tú en los comentarios. Compártenos tu opinión. El siguiente video es realmente corto, pero quiero que prestes mucha atención a ver si puedes captar lo que sucede. ¿Lo lograste ver? Lo que parece ser un rostro aterrador está justo detrás de las chicas en la fiesta. Ellas se percataron al momento, pero al voltear, afirman que nadie estaba detrás de ellas y menos con esa apariencia. Cuéntame en los comentarios si tú, al estar en una fiesta tomándote una selfie con tus amigos, has logrado captar algo extraño. Y si es así, por favor envíamelo a mi Instagram. Estaré encantado de recibirlo. La usuaria de TikTok conocida como LuzMary176 nos compartió una serie de videos a principios de marzo de 2025. Ella subió su primer video después de notar algo profundamente peculiar en una pintura que ella misma había creado durante la pandemia. Rápidamente, tomaron sus teléfonos para capturar lo que estaba sucediendo, y lo que apareció en la cámara desafía toda explicación. Mira, te digo que algo se mueve en el cuadro. Fíjate bien, quédatele viendo. ¿Ya viste? Ay, no mames, güey. Sí. En el inquietante clip, los espectadores se sorprendieron al ver lo que claramente se asemeja a un movimiento dentro de la pintura misma, casi como una nube que se mueve suavemente dentro de la obra de arte. Las extrañas imágenes rápidamente se volvieron virales, acumulando más de 3 millones de vistas y generando decenas de miles de comentarios de espectadores que intentaban desesperadamente explicar el fenómeno. En respuesta a comentarios escépticos que decían que la pintura brillante reflectante podría explicar el extraño movimiento, la creadora creó un video de seguimiento. Tengo un nuevo video enseñándoles el cuadro de frente. Es pintura mate, no se refleja. Ay, güey, no mames. Aquí aclararon que la pintura utilizó pintura completamente mate, reduciendo significativamente la reflectividad. En un tercer video, el movimiento parece aparecer una vez más, aunque de manera sutil. La sección de comentarios pronto estalló en teorías. Algunos espectadores especularon que la pintura podía haber absorbido energía emocional debido a que fue creada durante el periodo cargado de emociones de la pandemia. Una teoría particularmente sorprendente
surgió de un comentarista que decía ser clarividente y sugirió que la pintura muestra a una mujer atrapada que fue maldecida por la amante de su marido. Por más intrigantes e inquietantes que sean estas teorías, nadie aún ha proporcionado una explicación convincente para el misterioso movimiento dentro de esta pintura, lo que ha dejado a la comunidad de TikTok perpleja y fascinada. No tenemos mucho contexto acerca del siguiente video, solo que ocurre en algún lugar de Medio Oriente. En este, podemos ver lo que pudo captar un explorador al adentrarse a una casa abandonada por muchos años. El clip es corto, pero quiero ver si tú puedes captar lo que pasa a la primera. ¿Lo notaste? Dos ojos inmensos se pueden ver en la penumbra al final de esta habitación. Los espectadores que han logrado ver este video comenzaron a especular de que podría tratarse de una anomalía. Muchos dicen que puede ser un demonio, otros que un fantasma. Y hay escépticos que piensan que solamente es el reflejo de algo brillante en la oscuridad que la cámara pudo captar. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Tim Morozov se adentraría una vez más a una de las casas más aterradoras en las que ha estado. En esta, lograría vivir momentos realmente aterradores. Como siempre, llega e instala todos los recursos para la investigación, y es cuando comenzó a registrar lo siguiente. Это один из самых страшных домов за всю историю канала. Я обнаружил здесь множество бесов, которые вселились в старинные куклы. Кто-нибудь, вы можете ответить мне? Они все исчезли. Так, быстро, уходишь. Al comenzar nuevamente con la investigación, nota que todas las muñecas se fueron del lugar donde estaban, y es cuando, en la Spirit Box, se deja escuchar una voz que dice: "Te vas tan rápido". Tim escuchó un ruido en la habitación y se acerca temeroso poco a poco a esta. Наша мышка вернулась. Сразу все началось. Мы ждали тебя. Без тебя нам было скучно. С этими бесами бесполезно говорить. Они только издеваются и хотят напугать.
Al estar dentro de la habitación, escucha el Spirit Box que el demonio lo estaba esperando y que estaba muy aburrido sin él. Tim hace caso omiso a esto y menciona que no tiene sentido hablar con ellos, ya que se burlan y quieren infundirle miedo. Mientras Tim trata de salir de la habitación, una de las cámaras logró captar a una de las muñecas encima de la mesa al lado del Spirit Box. Al escuchar un extraño ruido, volteó de inmediato y es cuando podemos ver que esta muñeca había desaparecido nuevamente como por arte de magia. Это слова из детской читалочки. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я знаю, что вы боитесь меня. Я знаю, что вы прячетесь от меня. Она может быть где угодно. Podemos escuchar nuevamente encenderse una de las Spirit Box y escuchamos como uno de los espíritus de esta muñeca se trata de comunicar con Tim para jugar a las escondidas con él. Él menciona que es un juego de palabras para infundir miedo y jugar con ellas. Lo más aterrador es que se escuchan unas risas como de niñas y poco después este espíritu habla de una manera un poco más agresiva diciéndole que no quiere hablar con ellas y que es malo. Друзья, бесполезно выдергивать из розетки. Parece que Tim decidió jugar a las escondidas con estas muñecas y mientras él las buscaba, una de las cámaras logró captar detrás de él cómo la muñeca lo estaba persiguiendo y al voltearse, rápidamente esta muñeca había desaparecido nuevamente. Pocos segundos después, se escucha en la Spirit Box que el espíritu le comenta que no la encontrará.
Что она делает опять? Cuando Tim por fin encuentra la habitación donde supuestamente se esconde la muñeca, intenta rociar agua bendita y es cuando percibe que ésta sale a una velocidad increíblemente rápida de la habitación. Здесь тоже остаточная энергия. Это снова не кукла. Это полтергейст. 100%. Tim descubre que la entidad que mora en esta casa es un poltergeist y está seguro al 100%. Должна быть здесь. И некуда деться. Первая попалась. Tim escucha algo que es arrojado detrás de él. Al voltear, nota que es la muñeca que ha captado la cámara en toda la investigación. De inmediato, roció el agua bendito sobre ella, y es cuando la tomó. Pero lamentablemente cortó la investigación allí y nos promete una nueva actualización muy pronto. Abajo en la descripción te dejaré el video original y el canal de Tim para que lo vayas a ver y le mandes un saludo de mi parte. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.